Bien, como ya entendemos cómo liquidar cada uno de los espacios de la tabla de amortización de un crédito de manera manual, vamos a aprender a hacerlo ahora de una manera más rápida y mucho más segura, utilizando una hoja electrónica de Excel. Para ello entonces lo primero que necesitamos es tomar nota de los datos básicos requeridos. El primer dato entonces que necesitamos es el dato del capital. Y para el dato del capital vamos a dar formato a la celda en formato de números. Entonces, utilizando el clic derecho por la opción formato de celdas, elegimos la opción número, vamos a tomar 2 decimales y le vamos a pedir al sistema que nos separe las unidades por miles. Listo. Entonces supongamos ahora no sé, un crédito de 36 millones. Vamos a trabajar con un crédito de 36 millones. Ahí lo tenemos entonces con el formato de millones de pesos. Necesitamos también la fecha, necesitamos también la fecha de adquisición del crédito. Igual que con la anterior celda, ubicándonos dentro de ella, con clic derecho, escogemos la opción formato de celda y nos vamos aquí a la opción fecha. Y podemos tomar cualquiera de los formatos que aquí el sistema nos ofrece. Si bajamos un poquito, aquí hay más opciones. Yo voy a tomar esta que me da el datico del mes en letras, es mucho más fácil para leer. Listo. Digamos entonces que el crédito con el que vamos a trabajar es el 5 de junio del 2015. Pues miren que ahí ya el sistema lo ha tomado. También por el iconito de acá arriba, si ustedes se dan cuenta, podemos utilizar la opción de fecha corta o fecha larga, pero ya nos fuimos por la opción mejor. Bien, el siguiente dato que necesitamos entonces es referir el dato de la tasa efectiva anual. Para esta información necesitamos que el formato sea en porcentaje. Tenemos varias opciones para hacer. Pues la primera es utilizando esa pestañita de aquí, le damos la opción porcentaje. También dando clic en este icono podemos hacerlo de manera más rápida. Y pues la forma más larga es utilizando el mecanismo anterior, con clic derecho, formato de celda y finalmente porcentaje. Nos damos cuenta que ya está seleccionada la opción. Y vamos a utilizar entonces aquí 2 decimales. Igualmente esos decimales los podemos colocar por esta flechita. Aquí dice aumentar decimales o quitar decimales. Bueno, trabajemos entonces con una tasa efectiva del 26.80%. Entonces ahí tenemos que el sistema nos puede dar la información que requerimos en el porcentaje, que es el dato, como lo vamos a utilizar. Bien, necesitamos saber el plazo. Consideremos que lo vamos a hacer a 3 años. Y lo dejamos así en texto únicamente porque es un dato informativo. Y con el dato del plazo necesitamos definir entonces el número de cuotas. Pero para definir el número de cuotas necesitamos saber cómo lo vamos a amortizar. Amortización entonces. Vamos a decir en este ejercicio que vamos a hacer una amortización bimestral, es decir, cada 2 meses. Con esta información entonces y con el dato del plazo ya podemos definir el número de cuotas. Les vamos a decir que son 3 años y lo vamos a multiplicar por el número de cuotas que vamos a pagar en cada año. Como es bimestral, vamos a pagar 6 cuotas en cada año, es decir que el plazo total serán 18 cuotas. Vamos a pagar en 18 cuotas. Y finalmente entonces vamos a calcular aquí el valor del pago, es decir, la cuota periódica que yo les había dicho que les iba a explicar cómo hacer. Pero recuerden que la cuota, el valor del pago, tenemos que hacerlo con el valor de la tasa periódica. Entonces vamos a calcular esa tasa periódica aplicando la formulita que yo les di directamente en el Excel. Cuando nosotros calculamos esta fórmula en la calculadora, al final tenemos que multiplicarla por 100 para obtener un resultado en porcentaje. Utilizando la tabla de Excel ya lo vamos a hacer directamente. Vamos a utilizar este valor utilizando directamente el formato de porcentaje. Puedo hacerlo de muchas formas. Como les había dicho, una de las formas es por aquí, ¿listo? Otra es utilizando este iconito. Y la otra también, como ya tenemos ese formato acá en este dato, lo podemos copiar. Entonces en este iconito que podemos decir copiar formato,
y nos ubicamos en la celda donde queremos que nos quede el formato. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Decimos igual, paréntesis, 1 más, recuerden que la tasa expresada en decimales, 0.2680 sería en este caso, elevado, abrimos paréntesis, a la 1, en este caso como el pago es bimestral, sería dividido entre 6. Cerramos paréntesis y nuevamente menos 1. Ahí tenemos entonces la tasa periódica, pero dijimos que la íbamos a trabajar con 7 decimales, en ese momento tenemos 2. Por esta opción de aumentar decimales, vamos a completar entonces la tasa en los términos que la hemos venido trabajando. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 decimales. De esa manera entonces ya podemos pasar a construir la tabla. Recuerden que nos falta entonces la opción pago. Igual la opción pago ya la podemos calcular aquí. Entonces vamos a ver. Ubicándonos aquí en la celdita donde necesitamos el pago, recuerden que esta celda corresponde a un valor en dinero, que expresa dinero. Entonces el mejor formato que necesitamos es este mismo del capital. Lo podemos copiar aquí, entonces nos ubicamos aquí donde ya tenemos el formato, le damos copiar formato y lo colocamos aquí en valor pago para que ya el resultado nos exprese de esa manera en términos de pesos. Bien, ahora que estamos aquí entonces nos vamos a este iconito donde dice insertar función, y aquí simplemente buscamos la opción pago. Yo la tengo aquí lista porque pues la he estado utilizando últimamente, pero igual ustedes, si al abrir ese cuadro de diálogo no la encuentran, sencillamente le escriben pago y le dan ir. Entonces el sistema automáticamente les coloca, les selecciona la fórmula elegida. Le damos a aceptar y mucho cuidado por favor aquí. Quiero que sigan siempre las instrucciones que yo les estoy dando. Si ustedes lo hacen así, la tabla que vamos a construir les va a servir para cualquier tipo de crédito. Solamente hay que actualizar los datos de la información básica, es decir, esta parte de aquí, y la tabla se les va a actualizar de manera inmediata. Entonces, aquí nos pide tasa, en la parte inferior nos explica a qué se refiere. Entonces dice, es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6% dividido entre 4 para pagos trimestrales. Es decir, si nosotros tenemos una tasa efectiva anual y la vamos a utilizar por periodos bimestrales, tenemos que utilizar esta tasa periódica que nosotros calculamos aquí. Recuerden que la tasa que se la puede dividir de manera directa es únicamente la tasa nominal. Generalmente las entidades financieras trabajan con tasa efectiva anual. Esa no es posible dividirla de manera directa. Simplemente tenemos que aplicar la fórmula para encontrar esta tasa periódica. Entonces, aquí en el espacio de tasa no lo vamos a digitar, simplemente vamos a ir hasta acá y lo vamos a traer hasta aquí. ¿Listo? Y luego con la flechita o con la tecla Tab nos desplazamos al siguiente campo donde dice número de periodo. Lo podemos hacer con la tecla Tab o simplemente bajamos directamente con clic. Aquí donde dice número de periodos dice es el número total de pagos del préstamo. Pues en este caso hemos dicho que son 18. La misma instrucción anterior. No digito, copio la celda donde está y luego bajo al siguiente espacio. Aquí en valor actual dice es el valor actual la cantidad de una serie de pagos futuros, es decir, cuánto tengo en este momento y que es el valor que voy a amortizar durante todos los pagos que voy a hacer a futuro. En este caso lo que nosotros tenemos son 36 millones, pero recuerden que es un crédito, es decir que tenemos es un pasivo. Por lo tanto el valor actual es una deuda. Las deudas se expresan con un signo negativo. Vamos a decir entonces menos y vamos a traer el valor que tenemos en esta celda. Recuerden, no hay que digitar ningún número. Es conveniente hacerlo directamente ubicándonos en la celda que contiene la información que necesitamos. Es decir que miren, aquí nos quedó menos B1, aquí está B1 y lo expresamos con menos porque se refiere a una deuda. Luego dice valor final, es el valor futuro o saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago y que se asume cero o si se omite.
Cuando nosotros terminemos de pagar las 18 cuotas, lo que nosotros necesitamos es que esa deuda se convierta en 0. Por lo tanto, el valor futuro va a ser 0. Este último espacio lo dejamos en blanco y simplemente le damos a aceptar. Entonces ahí tenemos ya el dato de la cuota con la que vamos a amortizar este crédito. Bien, continuemos entonces a hacer la tabla de amortización. Bien, lo primero que tenemos entonces aquí es el dato de la fecha. Coloquemos aquí fecha, luego tenemos el valor de los intereses, coloquemos aquí abono a capital, coloquemos aquí el dato del total pago y finalmente el saldo de capital. Bien, recuerden que vamos a darle formato a todas las celdas que vamos a necesitar. Bien, entonces para que nos quede mejor presentadita podemos irnos aquí, le damos clic derecho, le decimos formato de celda y en esta pestañita de alineación le decimos que horizontal lo vamos a centrar y en vertical le vamos a dar justificar para que la celdita nos quede mejor presentadita. Entonces ahí nos queda más chévere. Y como este formato está muy bonito, entonces se lo vamos a copiar a la siguiente, que también tiene dos datos. Recuerden que yo lo hago simplemente utilizando el iconito ubicándome aquí donde tengo el formato que me gusta y le doy copiar formato y luego clic en la siguiente fórmula donde quiero que lo copie. Aquí ya me alcanza a colocarle capital, total pago y aquí coloquemos el saldo de capital, y coloquémosle este mismo formato para que nos quede bien presentada la tabla. Listo, muy bien. Entonces entremos el dato de la fecha, que nos quede bien bonito. Listo. Recuerden, me faltó aquí, insertemos una columnita para colocar el número de cuota. Listo, entonces la cuota, recuerden que siempre empezamos con el periodo 0 y vamos a trabajar por 18 cuotas. Entonces escribimos hasta la 2, seleccionamos de 0 a 2 con Shift, clic sostenido y luego arrastramos con clic sostenido hasta que nos llegue a la cuota número 18. Metemos aquí entonces 14, seleccionamos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cuotas, que es lo que vamos a amortizar este crédito. Bien, recuerden que la fecha 0 es siempre la fecha de adquisición. Igual que como hicimos en la tabla, no vamos a digitar ninguna información, la vamos a traer utilizando fórmulas. Entonces le vamos a dar aquí la tecla más y nos ubicamos donde está la fecha y enter. ¿Listo? Entonces el sistema ya nos ha traído la fecha del inicio, es decir, que cada vez que yo cambie esta fecha, él automáticamente me va a actualizar la información que tengo acá. Bien, decíamos entonces que en la fecha 0 lo que tenemos fijo es que el saldo de capital es el valor del préstamo. Por lo tanto, igual, lo traemos con el signo más y dando clic en el lugar donde tenemos el saldo de capital y enter. Ya tenemos entonces la primera línea de la tablita de amortización. Entonces, ojo aquí, recuerden que para calcular la primera fecha de pago nosotros tenemos que tener en cuenta el día en que se inició el pago. Entonces tienen que haber sucedido desde la fecha de adquisición hasta la fecha de pago. En este caso, como el pago es bimestral, tienen que haber pasado 60 días, pero como voy a incluir el día que me pagaron, le voy a decir entonces que la cuota 1 más sea igual a la cuota 0 más 59 días. ¿Listo? Únicamente en la primera cuota. Para la segunda, como la segunda cuota inicia a partir del 4 de agosto en este caso, tengo que sumarle ya 60 días, porque el 3 de agosto ya quedó incluido dentro de la primera cuota. Entonces le voy a decir más la cuota anterior y más 60. Listo. Cuando ya tengo configurada la segunda fecha, me ubico dentro de la celda, llevo el cursor hasta la esquinita, hasta que se me haga esa crucecita negra y le doy doble clic.
Entonces la tablita se me actualiza hasta el último renglón que yo tenga escrito, en este caso 18 de la cuota 18, es decir que el crédito se va a terminar de amortizar el día 19 de mayo del 2018. Y miren que en todas las cuotas se va sumando el 60, es la manera más fácil de calcular la tabla. Bien, estando en el renglón 1 vamos a calcular el valor de los intereses. Entonces, nuevamente utilizando fórmulas matemáticas le decimos más, recuerden que es el capital que debo a la fecha, es decir, la cuota anterior, más, allí le voy a decir por, voy a tomar el signo por, y me voy a ir a aplicar la tasa periódica que está aquí. Le doy clic y le doy enter. ¿Listo? Entonces ya tengo calculado el valor de los intereses. El valor del pago ya lo tenemos calculado, es este valor que sacamos aquí. El valor del pago entonces es esta cuota que nosotros habíamos calculado aquí. Entonces simplemente le vamos a decir aquí con la formulita debajo de total pago más, y le damos enter y clic, y enter en el valor donde tenemos la cuota periódica. Listo, nos quedó pequeña la celda, la abrimos, no hay problema. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el saldo del pago. Y finalmente el abono de capital. Para calcular el abono de capital, recuerden que decimos más, es decir, el abono de capital es igual. Nos vamos con la flechita hasta donde dice total pago, allí le damos menos, y luego nos vamos con la misma flechita, llevamos el cursor con el mouse hasta el valor de los intereses. Y ahora le decimos enter. Entonces, ahí ya tenemos, miren que los intereses más el abono de capital, aquí está, nos debe dar exactamente el valor total de la cuota que vamos a pagar. ¿Listo? Bien. Arreglemos el formato del valor de los intereses. Copiemos este mismo, copiar formato, y aquí en la columna de intereses. Listo. Ahí tenemos entonces, ya prácticamente estamos terminando la tabla. Y finalmente el saldo de capital. Recuerden que el saldo de capital es lo que yo debía en el periodo anterior menos el abono de capital que estoy pagando en esta primera cuota. Entonces, con fórmula lo expresaríamos así: signo más, con flechita nos vamos arriba y inmediatamente a continuación menos el abono de capital. Entonces ya tenemos que 36 millones menos 1.399.000 que pagamos, nos queda pendiente por pagar 34.600.000. Recuerden que en lo sucesivo se va a repetir esa misma información, es decir, al saldo anterior le vamos a aplicar la tasa periódica y en fin, todo lo que ya aprendimos en clase. Lo ideal de la tabla de Excel es hacerlo de manera rápida y de manera fija. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a tomar la información que tenemos en la primera línea y vamos a ver cuál de esta información necesitamos fijar para copiarla durante todas las 18 cuotas durante las que vamos a amortizar el pago. Entonces, ojo aquí. Nos ubicamos aquí en la fórmula donde tenemos el cálculo de los intereses y le vamos a dar F2 para que el sistema nos indique qué información está tomando para ese cálculo. Vemos entonces que la directriz azul hace referencia al valor del capital y la partecita que está en rojo hace referencia a la tasa periódica. ¿Qué debo entender aquí? Yo necesito saber cuál de estas dos variables involucradas en el cálculo de este valor necesito que permanezca igualita durante toda la vigencia de la tabla. Entonces, obviamente, lo que necesito que sea siempre igual es la tasa periódica. Sin embargo, necesito que el valor básico, es decir, el capital sobre el que yo lo aplique, vaya siendo siempre el valor actual. Es decir, que para la segunda voy a tomar la siguiente cuota. Por lo tanto, estando dentro de la celda, me voy a ubicar entre el número y la letra que me definen la referencia del dato que yo necesito que permanezca constante durante toda la tabla, y le voy a dar allí F4. Nos damos cuenta entonces que lo que hace el sistema es colocarnos un signo de pesos entre la letra y el número de la celda en referencia. Ese proceso se llama fijar constante. Entonces, como ya fijé constante, lo que va a hacer en lo sucesivo es que me va a ir actualizando el saldo del capital, pero sobre ese saldo me va a ir aplicando siempre la misma tasa periódica. Entonces ahí ya quedó la primera, fijamos la primera constante.
En este caso hacemos lo mismo. Para el abono a capital miramos qué necesita tener el sistema. Podemos darnos cuenta que aquí no necesitamos fijar constante en ninguna de las dos variables, porque siempre el abono de capital va a ser el pago que yo hago, que ese siempre va a permanecer por el mismo valor, y los intereses de cada una de las cuotas, es decir, que en este caso no necesito fijarle constante a ninguno de los dos datos, por lo tanto lo dejo igual. Y finalmente me voy al dato del total pago. Colocamos F2 y nos damos cuenta que está tomando aquí el dato de la celda que está en la referencia B7. Este valor necesito que sea exactamente igual durante toda la vigencia del plazo del crédito. Por lo tanto, este valor sí requiero fijarlo como constante. Entonces, de la misma manera, me ubico con la flechita entre la letra y el número y lo fijo utilizando la tecla F4. Ahí lo tenemos entonces ya fijado constante. ¿Qué significa? Que durante todas las 18 cuotas la tabla me va a aplicar el mismo valor. Y finalmente nos vamos al saldo de capital. Nuevamente F2 y miramos si necesitamos que alguno de estos valores permanezca durante toda la tabla el mismo. Aquí tampoco necesitamos fijar constante porque siempre este valor anterior va a ir cambiando a medida que avanzamos y el abono a capital también irá actualizándose a medida en que vamos cambiando. Listo. Una vez que hemos fijado constante en el total pago y en el valor de intereses, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ubicamos en la primera fila, perdón, en la línea 1, debajo de la columna intereses, y con Shift y flechita a la derecha seleccionamos las 4 columnas, 1, 2, 3 y 4. Estando las columnas seleccionadas, nuevamente nos ubicamos al final de la columna y miramos que el cursor se nos vuelve una crucecita negra. Cuando tenemos la crucecita negra y toda la fila de datos seleccionada, simplemente damos doble clic y en este momento la tabla quedó absolutamente terminada. Aquí vemos entonces que la tabla ha quedado en ceros. Entonces, como la tabla está en ceros, están completas las 18 cuotas, ya tenemos aquí hecha la tabla de amortización. Lo que podemos hacer ahora es darle formato, seleccionándola toda la tabla hasta el final. Dejémosla allí y por este iconito que está acá le vamos a dar formato de cuadrícula y ahí tenemos entonces lista nuestra tabla de amortización. Es importante que ustedes sigan de manera muy cuidadosa y muy precisa las instrucciones que les he dado, con el fin de que esta misma tabla la puedan utilizar para cualquier crédito. Supongamos entonces, observen por favor, supongamos entonces que esta vez el crédito no son 36 millones, sino que vamos a pedir 45 millones. Observen por favor, van a observar aquí y van a observar acá. Y obviamente todo lo que va a suceder con la tabla solamente con cambiar el dato de los millones. Capital entonces, digamos ahora 45 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Observen que la tabla, todo, absolutamente todo se actualizó y la tabla sigue quedando en ceros. ¿Listo? Bien. Supongamos ahora que la fecha no va a ser el 5 de junio, sino que va a ser el 14 de diciembre del 2016. Miren lo que pasa con las fechas, se actualizan automáticamente. Supongamos ahora que las cuotas no van a ser bimestrales, sino que van a ser trimestrales. Ojo aquí, cuando nosotros cambiamos el tipo de amortización, debemos tener el suficiente cuidado, ya que el cambiar el tipo de amortización nos va a cambiar, en primer lugar, el número de cuotas, y también nos va a cambiar de manera muy necesaria pues el concepto de la tasa periódica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si son 3 años con amortización trimestral, tendremos que cambiar aquí 3, ya no por 6, sino por 4, ¿de acuerdo? Significa entonces que serán 12 cuotas. Observen que la tabla siempre se va a ir actualizando. Pero en este momento, aunque tenemos la tabla en ceros, miren, en la cuota 12, aquí está cuota 12, aquí cuota 12, y la tabla está en ceros, no está correcta aún. ¿Por qué? Tenemos dos errores grandes.
Lo primero tenemos que actualizar aquí en las fechas, entonces las fechas ya no será más 59 sino que será más 89, y en la 2 tendremos que darle más 90, y luego la 2, recuerden, al final la crucecita negra, doble clic y él ya nos actualiza 90, 90, 90, 90. ¿Listo? Y aquí en la tasa periódica tenemos que cambiar. Miren que tenemos 1 sobre 6. Entonces vamos a cambiar 1 sobre 4. Y la tabla quedó absolutamente, ya quedó actualizada. Miren. Entonces en la cuota 12, en la cuota 12 ya se terminó de amortizar el crédito, quedó en 0. Mire, con lo que sigue ya están en negativo, pues porque obviamente estaríamos pagando más de lo que nos corresponde. Pero ya en la cuota 12 se terminó de amortizar el crédito de acuerdo a la información que vimos. Es importante tener muy claro qué tipo de información actualizo yo acá y cómo se modifica el total de la tabla. Si nosotros modificamos solo el valor, modificamos si modificamos solamente el valor y dejamos la misma periodicidad, la misma tasa efectiva, el mismo plazo, no necesitamos modificar absolutamente nada más. Pero si cambiamos, por ejemplo, la tasa del 26.80, digamos que ahora vamos a trabajar con la 28.25%, entonces inmediatamente tenemos que entrar a modificar la tasa periódica. Aquí. Entonces ya no tendremos 26.80 sino 28.25. Ya conservando, pues estaríamos aquí hablando de amortización trimestral. Miren, 1 sobre 4, la tasa del 28.25 y el plazo. Entonces es eso, pero esto les va a funcionar siempre y cuando ustedes cuando saquen este datico de pago dentro de los campos de la ventanita de diálogo, traigan los valores con fórmulas y no los digiten. Si ustedes digitan directamente en la fórmula, no les va a funcionar. Entonces, lo ideal es que esta tablita nos sirva para hacer cualquier tipo de crédito. Hagamos, por último, pues ya un último ejercicio para que ustedes se den cuenta la funcionalidad de esta tabla. Digamos que es un crédito pequeñito de 12 millones. Listo. Que lo vamos a pedir el 25 de febrero del 2015, ¿listo? Y que la tasa efectiva anual va a ser de 32.40, por decir algo, y que lo vamos a pagar en 2 años y que va a ser amortización trimestral. Entonces, lo primero que voy a corregir es, en lugar de 3 años, van a ser solamente 2, y como es trimestral, sigo multiplicando por 4, es decir, que solamente serán 8 cuotas. Tenemos que cambiar aquí entonces el valor del pago. Ese valor del pago nunca lo vayan a cambiar, porque si ustedes le dan F2, miren que el sistema está tomando la información que usted está actualizando. Entonces, para este pago necesitamos, miren, actualizar la tasa periódica. Entonces, nos ubicamos en la fórmula donde está calculada la tasa periódica, le damos F2 y lo que tenemos que cambiar es el 32.40 por el 28.25. Entonces, borramos 28.25 y nos quedará 0.3240. Entonces, como estamos en trimestral, sigue quedando el 4 menos 1, enter. Veamos entonces, en 8 cuotas la tabla tiene que estar en 0. Aquí tenemos totalmente liquidada la tabla. ¿Cómo puedo yo comprobar que la tabla está bien? Si yo sumo las columnas de total, abono a capital, aquí lo tenemos, entonces seleccionemos 3, 4, 5, 8. Se dan cuenta que aquí abajo efectivamente hemos pagado 12 millones de pesos, es decir, el crédito está totalmente pagado. Y si a eso le sumo las columnas de al lado, las 8 cuotas, me va a dar entonces el valor total de 16.244.552, que tiene que ser igual al total de los pagos que yo realicé durante los 16.244.552, y el saldo de la tabla está en 0. Bien, chicos, espero que les sea de mucho provecho esta instrucción que les he compartido, que ojalá no solamente les sirva para este semestre, sino pues que les sirva para la vida. Muchas gracias, nos vemos pronto.